buenas amigos y bienvenidos una vez más a su canal Academia de Inversores. Vaya día tuvimos ayer muy rojo en bolsa con el S&P 500 cayendo más de un 1.5% y el Nasdaq y el Dow Jones corrigiendo casi un 2% cada uno de ellos, así que a ninguno de los sectores de bolsa les fue nada bien. Vamos a estar viendo cuáles fueron los sectores que más estuvieron cayendo, varias compañías entrando en zona de compra, datos de inflación, tuvimos muchas noticias también relacionadas con compañías como Oracle que tuvieron su reporte de ganancia, Amazon también tuvimos noticias, en fin, vamos a tener muchas compañías para analizar en el video de hoy. También vamos a estar revisando algunos de los principales commodities, entre ellos el petróleo y el oro. Un día desastroso en el oro, es momento de comprar, también lo vamos a estar viendo, así que como les decía, mucho contenido para revisar. Como siempre hacemos en el canal, vamos a estar haciendo análisis técnico y fundamental, tratando de buscar dónde están las oportunidades de compra porque están por debajo del fair value valor intrínseco, que estén en múltiplos razonables y también las zonas de compra desde el punto de vista técnico en estos negocios. Me han estado preguntando mucho también cuándo vamos a regresar con los directos. Recuerden que toda esta semana voy a estar de vacaciones. Vamos a ver si hoy en la tarde puedo sacar un tiempo para hacer un directo. Realmente me gustaría bastante luego de las correcciones que hemos tenido. Pero también tengo que decirles, donde estoy ahora mismo, el internet es a través de Starlink. Yo pensaba que iba a ser mucho más rápido, la verdad que no está siendo demasiado fuerte la señal. Pero bueno, creo que lo vamos a poder intentar. No es 100% seguro, pero sí voy a tratar de al mediodía, en el horario normal, 1 p.m. hora del este de los Estados Unidos. Vamos a estar tratando de hacer un directo a ver si funciona. Vamos a ver si Starlink funciona realmente o no tan bien como estábamos esperando. Sin más, vamos a comenzar. Como vemos en el mapa de calor del S&P 500, fue un día en general bastante bajista en prácticamente a todos los sectores. Solamente los sectores más defensivos como utilities y también sector de consumo defensivo se salvaron. Pero vean que ya incluso en algunos sectores que habían funcionado bastante bien en caídas anteriores, como el sector de cuidados de la salud, ya empezamos a ver también correcciones. Así que bueno, realmente cada vez el mercado entra más en nerviosismo. Fíjense también que las Big Tech las siguen pasando bastante mal. Nvidia la vamos a estar revisando rápidamente en un momento, volviendo a testear los $200. Google 2% de caída. Meta la vamos a estar viendo también, 2% de caída. Microsoft volviendo a caer por debajo de los $400. La habíamos visto ayer, realmente no hay mucho más análisis que hacer. Visa y Mastercard que han estado cayendo también. Y vean qué interesante todo el sector de semiconductores. AMD casi 5% a la baja. Broadcom 5% a la baja también. Después del reporte de ganancia le ha ido bastante bien a Broadcom. Ha perdido muchísima capitalización de mercado. Tesla también ha seguido cayendo, fíjense que corrigió casi un 4%, que esta es una compañía que, bueno, había aguantado bastante bien, si les soy sincero, con los múltiplos tan caros que pagábamos, pero poco a poco ha ido corrigiendo. Por otra parte, podemos ver que el S&P 500, el principal índice bursátil del mundo, está muy cerca de testear la media móvil de 50 periodos. El RSI ya cayó por debajo de los 50 puntos, así que mostrando mucha debilidad en el corto plazo, pero vean que el MACD tiene todavía muchísimo recorrido a la baja y podemos ver cómo los histogramas son histogramas crecientes. Así que bueno, la realidad es que yo diría que un toque a la media móvil de 50 periodos es eminente. Vamos a ver si logra aguantar esta zona. Por lo general, la media móvil de 50 periodos actúa en mercados alcistas como una zona de soporte bastante interesante. Vean aquí todas las veces que estuvo testeándolo, lo reconocía. Parecía que hacía un rompimiento, pero lo volvía a reconocer hasta que tuvo una ruptura clara. Así que podremos estar en presencia de una zona muy importante de soporte. Podemos ver que en el caso de Triple Q, 2% de caída en este ETF. Mismo comportamiento, indicadores técnicos bajistas de corto plazo, mucho volumen bajista, inminente el toque a la media móvil de 50 periodos, que va a ser la primera zona importante de soporte. Podemos ver que en el caso de Bitcoin también estuvo otra sesión más testeando la media móvil de 8 periodos. Durante 3 sesiones consecutivas ya la ha testeado y no la ha podido superar. Vamos a ver qué pasa en la sesión de hoy. Por el momento viene testeándola sin poderla superar. Muy interesante los precios del petróleo. Han estado subiendo en las últimas 2 sesiones. Los ataques entre Irán y Estados Unidos se han estado sucediendo uno tras otro. Y esto ha provocado también sentimientos alcistas en el mercado petrolero. Pero fíjense que por el momento vamos a tener que superar medias móviles importantes como la de 20 y 50 periodos. Recuerden que son los precios del WTI, precios referencia para América del Norte. Y podemos ver que nos podría quedar perfectamente un 17% de subida en los precios hasta la zona más importante de resistencia, que son los $105. Quería comentarle, por cierto, ha estado bastante bajista el oro. Vaya, esto es bastante significativo. Podríamos esperar que un activo refugio se comportara mucho más alcista o al menos se comportara de una manera lateral. Pero tenemos ahora un factor extra que es los datos de inflación. En un momento que lo vamos a estar revisando. Y bueno, esto está poniendo mucha presión sobre los precios de la principal
producto defensivo, podríamos decir. Por lo general se considera muy defensivo el oro. Sin embargo, ven que no está actuando nada defensivo durante las últimas sesiones. Yo diría que principalmente por los temas de inflación. Ahora mismo el RSI del GLD, este es el ETF que yo utilizo para invertir en oro, está muy sobrevendido. Hacía mucho tiempo, de hecho, que no estaba tan sobrevendido. Está en 24 puntos. Vean por acá la gráfica. Si nos vamos, por lo menos tendríamos que irnos muchísimos años atrás para ver una venta tan significativa del oro. De hecho, podemos ver que desde el 2023 no veíamos una liquidación masiva en este activo. Desde los máximos hasta los precios actuales ya ha tenido una caída del 26%. Les soy sincero, me empieza a parecer bastante interesante. Si vamos a una gráfica semanal, vamos a notar que podríamos tener mucho margen de caída todavía. Fíjense que recién rompimos la media móvil de 50 periodos a la baja y en otros momentos correctivos del oro hemos tenido correcciones que han llegado o incluso han roto la media móvil de 200 periodos semanales. Aquí lo podemos ver. Tuvimos esta gran corrección durante el 2012-2013. Vean por acá, tuvimos una gran, yo diría, subida a partir del 2019-2020. Sin embargo, finalmente en el 2022 volvimos a testear la media móvil de 200 periodos y finalmente en el 2023 la volvimos a testear. Así que bueno, yo diría que esta es una zona muy importante. Nos queda mucho margen de caída hasta la media móvil de 200 periodos semanal. Desde los precios actuales hasta esta media móvil sería un 32% de caída. Pero bueno, sinceramente creo que no está para nada en una mala zona para empezar a hacer dollar cost average si queremos incluir un activo para diversificarnos en los portafolios. Y bueno, vamos a ver, seguramente mañana vamos a hablar un poquito más si me decido hacer compras en el GLD. Es una lástima que sea un ETF tan caro, $374. ¿Por qué? Porque me gustaría empezar a operar con opciones. Es un ETF que tiene mucha liquidez, al contrario de otros ETF. Podríamos tratar de buscar un ETF donde costara menos la acción, tuviera buena liquidez y a partir de ahí empezar a hacer estrategias como los Put Credit Spread o también los Naked Put para, bueno, poder comprar paquetes de 100 acciones. Pero la verdad que me está pareciendo bien interesante este activo. Antes de pasar al análisis de acciones, vamos a mencionar rápidamente el dato del CPI. Habíamos dicho que este es un dato de inflación importante porque es la inflación que llegaban a los consumidores americanos y aumentó un 4.2% interanual en mayo, el mayor incremento en 3 años. Si se recuerdan, la última vez que tuvimos un incremento tan considerable, la bolsa cayó con fuerza y bueno, ahora estamos viendo algo similar, la inflación subiendo y la bolsa viendo cierta corrección. Podemos ver que en el último mes, que tenemos información de mayo, subió un 0.5% ajustado estacionalmente. Esto lo subió un 4.2%, aunque si excluimos los índices o los precios más volátiles de energía y alimento, aumentó 0.2%, inferior a 0.3% que se esperaba. Aún así es un aumento del 2.9%. Podemos ver por otra parte la gráfica de inflación. Fíjese cómo la inflación se ha disparado, principalmente debido a los precios del alimento y la energía. La subyacente, que no tiene en cuenta estos dos activos tan volátiles, a pesar de que no se ha disparado tanto, sí ha aumentado desde un 2.4, 2.5% mínimos hasta el 2.9. Así que bueno, está repuntando más lento, pero en términos generales está repuntando. Hay algunos incluso zonas dentro del consumidor, como por ejemplo cuidado de la salud, que ha estado subiendo muchísimo, electricidad, alimentos, gasolina, ya habíamos hablado de ellos, y esto está causando muchos problemas en los bolsillos de los americanos. Vamos a ver, mientras más tiempo tengamos este conflicto, que no parece que vaya a terminar en el corto plazo, más vamos a ver esta inflación subiendo y bueno, esto puede poner sin duda en problemas a la bolsa. Vamos a ver algunos de los activos que más estuvieron cayendo durante esta sesión bastante roja en bolsa. Si quiere llevar su trading inversiones al siguiente nivel, los invito a que se unan a nuestra comunidad de Academia de Inversores, donde compartimos las compras y ventas para los portafolios, compartimos estos portafolios todas las semanas, va a poder encontrar libros, presentaciones, indicadores técnicos de TradingView, análisis profundos a compañías, directo diario para miembros, servidor Discord con miles de inversores hablando de bolsa todos los días, también los cursos de análisis técnico fundamental, opciones financieras y temas generales de bolsa. Y muy importante, acabamos de lanzar el Stock Tracker para darle seguimiento al fair value o valor intrínseco de las compañías, así como su precio objetivo. Si se quiere unir, va a poder encontrar el link tanto en el comentario destacado como en la descripción de este video. Vamos a movernos a las acciones de Oracle, que estaban cayendo muchísimo luego de su reporte de ganancias, más de un 10%. Esta es una caída muy significativa para una compañía que estaba rozando los 600 billones de capitalización de mercado. Hay que decir también que durante la sesión ya había perdido un 2%, así que fue más de un 12% de caída en apenas un día. El reporte de ganancias fue sólido, la compañía superó las expectativas en ingresos y ganancias por acción. Se esperaba $1.97 de ganancias por acción, terminó reportando $2.11 y los ingresos se esperaban en torno a 19 billones, la compañía reportó casi 19.2 billones.
También el crecimiento de los ingresos del 21% interanual fue bastante bueno. Sobre todo el sector de infraestructura creció muchísimo en la compañía. Me llamó la atención que el software, los ingresos por software cayeron un 2.1%. Recuerden que esto históricamente había sido la mayor fuente de crecimiento de la compañía. Ya no. Y fíjense que está cayendo. También podemos ver que los ingresos por soporte de software, que era también un segmento muy importante, disminuyeron 0.4%. Me llamó bastante la atención esto porque, ya les digo, es una compañía que históricamente el software era muy fuerte dentro de la misma. También, cosas interesantes, el crecimiento que se espera para el año fiscal 2027, mejor de lo esperado. Podemos ver que las ventas fiscales para el año fiscal 2027 se esperan en torno a 90 billones, cuando los analistas se estaban esperando 88.7, y también se esperan $8.05 de ganancia por acción, por encima de las estimaciones de $8.02. Donde tuvo el problema, yo diría que el endeudamiento que está esperando la compañía para el año fiscal 2027, Oracle prevé captar aproximadamente 40 billones en financiamiento mediante deuda y capital, incluyendo la emisión de acciones en el mercado por valor de 20 billones que ya habían anunciado previamente. Así que bueno, si nos vamos por acá a los estados financieros de la compañía, quiero ver la parte de las acciones circulantes. Vean que Oracle históricamente era una máquina de recomprar acciones circulantes, pero últimamente ha tenido que estar emitiendo para soportar el gasto en CAPEX, que ya viene siendo brutal. De hecho, vámonos por acá al CAPEX. Fíjense cómo pasó de 2, 4, 8, 6 billones. Se disparó en el 2025 a 21 y esto ha aumentado a 55 billones en el 2026. Así que imagínense la cantidad de deuda que están emitiendo para soportar esa cantidad de capital expenditure. Podemos ver por acá que en las estimaciones ya esperábamos varios años con flujos de caja negativo. Y bueno, vamos a ver cómo para esto. Es verdad que si nos fijamos, por ejemplo, en el ratio precio-ganancia de la compañía, no se ve tan caro mirando a largo plazo, pero sin duda todos estos años con flujo de caja negativo ponen muy nervioso a los inversores. Quería mostrarles también la gráfica semanal, vean qué interesante. La última vez que tocamos la media móvil de 200 periodos semanal tuvimos un rebote prácticamente inmediato. Y fíjense que esta media móvil la tenemos en torno a $143. Luego de las caídas posteriores a su reporte de ganancia, está en $180 la acción. Así que todo parece indicar que podríamos todavía corregir bastante más. Fíjense que esta oportunidad que tuvimos en 2025, pegados a la media móvil de 200 periodos, muy sobrevendidos semanalmente. Toque a la media móvil de 200 periodos semanal, sobreventa semanal, ahí estuvieron las oportunidades. Y bueno, por el momento parece que podríamos ver más corrección. Yo sería paciente, esperaría precios mucho más cercanos a los mínimos anteriores, mucho más cercanos a la media móvil de 200 periodos. Continuamos con las acciones Super Microcomputer, brutal caída del 28%. La compañía, como vemos en la noticia, estuvo emitiendo deuda. Supermicro se desploma tras revelar el plan de capital que necesita para financiar los pedidos de servidores de inteligencia artificial. Vemos por acá que la compañía espera, a través de una serie de transacciones de financiación mediante acciones e instrumentos vinculados a acciones, por un total de 7 billones destinados a financiar la compra de componentes necesarios para completar los pedidos recientes de sus servidores avanzados de inteligencia artificial. Vemos por acá que Supermicro tiene previsto utilizar una parte de los ingresos netos de la oferta para financiar la compra de componentes que le permita satisfacer los pedidos por más de 39 billones de dólares que ha recibido recientemente. A ver, en términos generales, lo que está haciendo es emitir deuda. Si vamos un poquito más a los estados financieros de la compañía, específicamente en el balance sheet, podemos ver que en el corto plazo la compañía tenía un total de unos 1.2, casi 1.3 billones en cash y otros activos equivalentes de liquidez y más de 2 billones en deuda a corto plazo. De hecho, fíjense cómo la deuda de corto plazo ha aumentado de una manera muy grande en los últimos años y la deuda total de la compañía también ha aumentado de una manera significativa. Creo que el riesgo de bancarrota es bastante poco. La compañía tiene muchísimos activos para hacer frente a la deuda, pero sin duda en el corto plazo tiene muy poca liquidez y por eso está yendo al mercado secundario para satisfacer esta necesidad de capital. Por otra parte, vemos aquí que ha estado emitiendo muchas acciones en los últimos años, ha estado diluyendo mucho a los accionistas. De hecho, la cantidad de acciones circulantes han aumentado en casi un 24%. Y bueno, esta es una de las principales razones por la cual no me gusta mucho el negocio. Sabemos que ha tenido múltiples acusaciones, incluso por parte de las autoridades, de estar cometiendo fraude. Así que no sé, a mí no me interesa demasiado el negocio. Podemos ver que por otra parte, sí es verdad que el crecimiento que se espera en los próximos años es muy bueno. El forward PER a 10 veces se ve súper barato. Así que bueno, claramente los inversionistas también tienen un riesgo bastante grande en la compañía, si no cotizara tan barata.
Vean el volumen bajista significativo que tuvimos en la última sesión, una locura. Rompió todas las medias móviles a la baja. Así que si les soy sincero, estar comprando ahora mismo me parece una verdadera locura. De hecho, el próximo soporte importante que tenemos es la zona de los 19.48. Yo esperaría perfectamente una caída a esa zona. Tuvimos una caída bastante significativa en todas las compañías relacionadas con hoteles, cruceros, aerolíneas. Una de las que más cayó fue Expedia, desplomándose más de un 5%. Expedia es una de las compañías que más me gusta los precios actuales, si les soy sincero. 25 billones de capitalización de mercado, cotizando a la mitad de su fair value o valor intrínseco. Ya todos los múltiplos están por debajo de sus promedios históricos. Fíjense lo barato que está el ratio precio-ventas a 1.65 veces. Esto es un 10% de descuento comparado con el sector y un 20% de descuento comparado con sus promedios históricos. El resto de los múltiplos también están por debajo del sector y de sus promedios históricos. Vean además que el crecimiento que se espera en los próximos años es muy bueno y el forward PER a 11 veces me parece extremadamente interesante. Los flujos de caja de la compañía son extremadamente altos teniendo en cuenta su capitalización de mercado. Son flujos de caja por encima de los 3.5 billones, con la compañía cotizando en 25 billones. Podríamos recuperar nuestra inversión perfectamente en menos de 8 años. Así que no sé qué le parece a ustedes, la acción se ve muy barata. Yo tengo Booking, que es uno de sus principales competidores, pero creo que a los precios actuales tal vez Expedia está un poco más barata. Si se fijan en el corto plazo, estamos por debajo de todas las mallas móviles. El próximo soporte importante que tenemos es esta zona de los $213. Tal vez podremos esperarla ahí en ese precio, $213 sobrevendida. Creo que sería una zona bastante atractiva. Si rompe esa zona, la próxima zona importante de soporte son los $185. Esta es una compañía que yo he operado durante muchos años. Pueden ver que suele dar zonas de compra muy claras por debajo de la media móvil de 200 periodos. Y ahora, bueno, estamos de regreso en esa zona. Así que échenle un vistazo a la compañía. Es lo que le digo, dentro de este sector creo que es una de las que cotiza a múltiplos más interesantes. Continuamos con las acciones de Honeywell desplomándose más de un 4%, luego que uno de los principales analistas de bolsa empezó a darle seguimiento a la compañía y le dio un ratio de mantener. El mismo ratio que le estamos asignando durante bastante tiempo a la compañía, principalmente por dos razones que vamos a hablar en un momento. Honeywell es una de las compañías más grandes dentro del sector industrial. Estamos hablando de un negocio de 130 billones de capitalización de mercado. Sus productos son muy populares, es una compañía bastante diversificada. A mí personalmente me gusta bastante el negocio. Pero fíjense en primer lugar, si nos vamos a los ratios, los dos ratios yo diría más importantes, tanto el ratio precio-ganancia como el ratio precio-flujo de caja, están por encima de sus promedios históricos, a pesar de las caídas que vamos a ver en un momento en la gráfica que ha sido muy significativa. Sin embargo, otros como el ratio precio-ventas, fíjense que ya están por debajo de sus promedios históricos, pero bueno, también es un ratio precio-ventas de 3.55, bastante por encima del sector, que está un 37% por debajo. Así que como pueden ver, realmente son múltiplos caros por encima de sus promedios históricos y por encima del sector. Fíjense por acá que es una compañía que da un buen dividendo, 2.28%. En algunos momentos incluso ha dado un dividendo de más del 3%. Y vean por acá que el 2025 fue un año bastante difícil para la compañía, pero ya se espera recuperación en el 2026. El otro problema grande que tengo con Honeywell son los flujos de caja. Este año se espera que genere en torno a 5 billones, el año que viene en torno a 6. Y para una compañía que cotiza en 130 billones de capitalización de mercado, si les soy sincero, debería estar generando muchísimo más flujo de caja. Por eso, bueno, eso yo diría que son los dos principales problemas que tiene la compañía. Podemos ver por otra parte que desde el punto de vista técnico ha dado zonas muy buenas de compra históricamente, toques a la parte baja de esta línea tendencial, ahí han estado las mejores zonas de compra y recién ahora tuvimos ruptura de la media móvil de 200 periodos y no parece que los indicadores técnicos todavía estén demasiado sobrevendidos. Por eso, bueno, tampoco voy a decir que es una locura estar comprando los múltiplos actuales, pero si la viéramos parte baja de la tendencia, niveles de sobreventa significativos, yo creo que ahí tendremos una zona de compra mucho más atractiva. Continuamos con las acciones de Amazon. Un 2.53% de caída tuvo la compañía, a pesar de que hicieron un anuncio muy importante. Vemos por acá que Amazon afirma que la CPU Graviton 5 ya está disponible para el público en general. Vemos que por acá, según Amazon, esta CPU que presentó en diciembre de 2025 ofrece un rendimiento informático hasta un 25% superior a la generación anterior y mantiene la eficiencia energética. Podemos ver por acá que también anunciaron un acuerdo con Meta que a partir de abril va a utilizar decenas de millones de chips Graviton para el desarrollo de sus sistemas de AI con agentes. Hay que decir que estos tipos de chips de Amazon son de un tipo, yo diría, de uso muy específico, principalmente para entrenamiento de AI.
a diferencia de los de Nvidia, que son para uso general. Podemos ver por acá que Amazon añadió más de 220,000 clientes que ya han comenzado a desarrollar sus productos utilizando los chips de Graviton. Cada núcleo de Graviton tiene acceso a 2.6 veces más caché L3 que el Graviton 4, es decir, un rendimiento muy superior, y también el ancho de banda de red de almacenamiento es muy superior. De todas formas, no logró convencer en términos generales a los mercados. Tuvimos un día bajista y bueno, esto arrastró las acciones de Amazon, cayendo ya a la zona de $238. Ya hace un tiempo que estamos por debajo del fair value por ganancias por acción, pero los flujos de caja están arrastrando a la compañía. Los múltiplos tampoco podemos decir que son una locura. 28 veces beneficio, 17 veces flujo de caja, 3 veces ventas. No es un múltiplo extremadamente caro, tampoco es tan barato. Y vean por acá que para el año que viene ya se espera que la compañía esté a 24 veces beneficios, pero se espera que este año caiga con flujo de caja negativo. Así que bueno, yo diría que hay cosas muy positivas. Los ingresos siguen creciendo por encima del 10%, lo cual es una locura teniendo en cuenta que es la compañía con la mayor parte de ingresos del mundo. No hay otra compañía en el mundo que ingrese tanto como Amazon. Y bueno, una compañía de este tamaño creciendo a más del 10%, le digo que me parece una locura. Podemos ver por otra parte que técnicamente ya tenemos el RSI en 32, el MACD ya cayendo a sobreventa muy cerca de la media móvil de 200 periodos. Mi pregunta es, si estamos pensando una inversión a 2, 3, 4, 5 años, ¿no deberíamos estar comprando Amazon en la media móvil de 200 periodos? Podemos ver que yo personalmente estuve vendiendo acá arriba y no desecho para nada de la idea de volver a reforzar en la media móvil de 200 periodos. Habíamos dicho que la zona de compra principal la tenemos en torno a $200 y parte baja de la tendencia. Pero bueno, creo que la media móvil de 200 periodos puede ser perfectamente una zona para empezar a comprar de nuevo y también para empezar a hacer operaciones con opciones, buscando compra de acciones en los $200, tal vez 185. Vamos a ver cómo está la volatilidad para buscar esos contratos. Si estás buscando un broker confiable para operar desde Europa y Latinoamérica, mi recomendación es XTB. XTB está regulado en más de 11 países, te permite operar libre de comisiones por hasta $100,000 al mes, permite comprar acciones ETF, además de crear planes de inversión personalizados. Esta última funcionalidad me gusta especialmente ya que permite invertir en los principales índices del mundo con bajo riesgo y para obtener una alta rentabilidad. También te asignarán un agente para que te ayude a alcanzar tus objetivos financieros. Usa el link en la descripción de este video para obtener hasta $200 como beneficio de bienvenida, dependiendo del monto de tu primer depósito. Ahora el dinero trabaja por Zlatan. Y no es Zlatan por el dinero. Quiero puntualizar rápidamente dos Big Tech que estuvieron cayendo, que le hemos estado dando seguimiento durante las últimas sesiones. La primera es Meta, desplome del 2.33%, cayendo a múltiplos muy interesantes. Fíjense que ya el PER está en 20, a punto de romper la zona del PER 20, cuando históricamente ha cotizado 22 veces. También el ratio precio-ventas y ratio precio-flujo de caja ya están por debajo de sus promedios históricos. Si se recuerdan, hace poco veíamos que el ratio precio-ventas todavía estaba ligeramente por encima de sus promedios históricos, pero con las caídas recientes ya ha caído por debajo de esta zona. Además, los múltiplos realmente para el crecimiento que vienen dando Meta son bastante atractivos. ¿Qué problema tiene? Lo mismo que hemos visto en todas las Big Tech, los flujos de caja. Fíjense cómo se espera que caigan muchísimo este año, pero el forward PER está a 16 veces, que realmente es un múltiplo muy atractivo. Además, los ingresos se espera que suban este año un 25%, una locura, y casi 20% también de crecimiento en ingresos para el año que viene. Entonces, una compañía con este crecimiento, realmente no deberíamos estar comprando también acciones. A mí me parece que está muy interesante. Fíjense que desde el punto de vista técnico, ya el RSI está en 35, el MACD sobrevendido. Lo ideal, por supuesto, sería comprarla en la parte baja de la tendencia sobrevendida, pero no creo que sea un mal punto para empezar a acumular esta compañía también. Quiero también hacer algunos apuntes con Nvidia. Volvió a caer casi un 4%, la mayor compañía del mundo por capitalización de mercado. Esto la volvió a colocar en la zona de los $200, que ya habíamos comentado en videos anteriores, incluso esta semana, que era nuestra primera zona de compra. Ahora, ¿qué vamos a estar respondiendo? ¿Cuáles son las siguientes zonas de compra que tengo marcadas? Yo diría que la siguiente zona de compra natural que tenemos es la media móvil de 200 periodos. Como podemos ver aquí, serían precio en torno a $190. Ahí tenemos operaciones con opciones. Realmente no me molestaría para nada comprar un paquete de 100 acciones en 190. Creo que tendría todo el sentido del mundo. Los múltiplos estarían en mínimo de hace varios años. Ahora, ¿dónde más podría caer la compañía? Si se fijan por acá hay una zona muy interesante. Si nos vamos a los ratios históricos, pueden ver que ya el PER está en mínimo de hace mucho tiempo. De hecho, la próxima zona importante que tenemos son los mínimos prácticamente de 10 años, que es el PER 30. Sin embargo, fíjense esta zona que tenemos aquí
Estamos hablando ahora del ratio precio-ventas. Lo mínimo que la vimos recientemente fue en torno a 17.5 veces ventas, que fueron los mínimos de abril del 2025. Si rompe esa zona, los mínimos siguientes que podríamos buscar serían mínimo del 2022. Ahora, ¿hasta dónde podría caer la acción si cae a la zona de 17.5 veces ventas? Para calcularlo, primero tenemos que calcular las ventas por acción, que es una manera muy sencilla de hacerlo. Dividimos el precio de la acción, estamos en $200.42, fueron los precios del cierre. Vemos que estamos pagando un ratio precio-ventas de 19.15. Dividimos y eso nos da $10.46 de venta por acción. Luego multiplicamos esa cantidad de ventas por acción por el múltiplo que queremos pagar. Habíamos dicho que 17.5 fueron los mínimos del año pasado. Y eso nos mandaría a la zona de $183. Entonces, si rompemos a la baja la media móvil de 200 periodos, la zona de $183 sería la siguiente zona natural de compra, ¿ok? Yo diría que podemos ir haciendo compras escalonadas, incluso compras pequeñas. Una compañía como Nvidia, que tiene mucha calidad, suele dar zonas de compra bastante claras. Bueno, yo no desecharía la idea de estar acumulando tanto en el portafolio de trading como en el portafolio de largo plazo. Como vimos en el video, amigos, muchas caídas significativas en bolsa, varias compañías entrando en zona de compra. Empezamos hablando del S&P 500 y el Nasdaq, corrigiendo ambos índices bastante. Todavía nos queda la media móvil de 50 periodos como zona importante para aguantar. Bitcoin volviendo a testear la media móvil de 8 periodos en superarlo. Los precios del petróleo subiendo y muy interesantes las caídas brutales que hemos tenido en el oro. Creo que es un activo que está a precios muy interesantes. Reporte de ganancias de Oracle no fue malo, pero metiendo deuda, 10% de caída. Creo que le falta margen de corrección. Supermicro Computer, otra compañía que está emitiendo deuda, brutal caída de casi el 30%, no me interesa el negocio. Expedia, la veo muy interesante a los precios actuales. Honeywell, creo que es una compañía que tiene sentido si cae un poco más a la parte baja de la tendencia. También Amazon me está empezando a interesar mucho pegadita a la media móvil de 200 periodos. Meta y Nvidia son dos compañías que ya a los precios actuales voy a estar comprando. Recuerden que todo este contenido es con fines educativos, ya que yo no soy un asesor financiero. Si les gusta el contenido de nuestro canal, se puede suscribir ahora mismo, activar las notificaciones para no perderse ningún video nuevo. No puede dejar un comentario, respondemos 100% los mismos y también un like que nos ayuda a seguir creciendo. En la descripción de cada uno de los videos del canal y también en el comentario destacado, siempre le dejo en el primer enlace nuestra herramienta de inversión en MyInvestor Tool que utilizamos hoy para análisis fundamental y en el segundo enlace nuestra plataforma para la comunidad de Academia de Inversores, donde compartimos los compra y venta para los portafolios, libros, presentaciones, artículos, análisis profundo de compañías. Ahí tenemos también el Stock Tracker para que le dé seguimiento al fair value, valor intrínseco de las compañías y también el precio objetivo. Tenemos también directo diario para miembros, servidor Discord, los cursos y muchísimo más. Muchas gracias y nos vemos en el próximo video.